Muchas bendiciones para todos. Qué bueno es poder saludarles en este día. Hoy, como siempre, vamos a tomarnos unos minutos para meditar en las Sagradas Escrituras. Recuerde que Dios siempre tiene una palabra preparada para cada uno de nuestros corazones. Así que le invito para que disponga su corazón, disponga su mente y deje que el Señor hable a través de la palabra a su vida. Hoy quiero hablarles de el tema no limites a Dios. Cuando hablamos de límites, yo sé que como seres humanos le ponemos límites muchas veces al Señor, pero el Señor a través de sus atributos nos muestra que Él no tiene límites, pues Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, cuando nosotros vemos esos atributos, nos damos cuenta que no hay nada imposible para Él, porque Él es todopoderoso. Nos damos cuenta que Él está en todo lugar, o sea que donde usted vaya, el Señor estará presente. Y esos atributos entonces nos muestran a nosotros que no hay límites para Él. Una de las historias que me llama mucho la atención está en Primera de Reyes capítulo 20. Le relato lo que sucede en este capítulo. Y si usted tiene la oportunidad de sentarse después de este tiempo de palabra o en cualquiera de sus tiempos de devocional y leer todo el capítulo 20 de Primera de Reyes, le invito para que lo haga. Porque este capítulo nos muestra a nosotros cómo el rey de Siria, el rey Ben-Hadad, junto con 32 reyes más, se ponen de acuerdo para ir contra Israel. Y ellos entonces hacen sitio a la ciudad de Samaria, que era la capital de Israel en ese momento. El rey es Acab, el rey de Israel. Y cuando nosotros vemos a Siria, la historia nos dice que en ese momento Siria era 7 veces más grande en territorio que Israel y 3 veces más grande en población. Entonces, cuando nosotros vemos que esta nación siria viene contra la nación de Israel, podemos ver entonces que Samaria, que era la ciudad sitiada, no tenía los recursos, no tenía la capacidad para defenderse contra el imperio sirio. Entonces, Ben-Hadad, junto con estos 32 reyes, cuando tienen sitiada la ciudad, ellos envían mensajeros al rey Acab y le dicen que van a tomar la plata, el oro, las mujeres, sus hijos, o sea que tomarían todo lo preciado o lo precioso que tuviera el reino en ese momento. Entonces, en primera instancia, el rey Acab está dispuesto a pagar impuestos, está dispuesto a ser un vasallo más, o sea, un súbdito del rey de Siria. Y él entonces le manda decir al rey Ben-Hadad que está dispuesto a entregar el oro, ¿verdad? Y estas posesiones. Pero luego el rey Ben-Hadad, junto con estos otros 32 reyes, envían nuevamente los mensajeros para decirle que van a tomar todo en la ciudad. Entonces, obviamente, el rey Acab no se siente cómodo, ¿verdad? Ni contento con esas demandas del rey sirio. Y él entonces reúne a todos los ancianos del país para entonces decidir qué van a hacer. Y ellos deciden ir a la guerra contra entonces el rey Ben-Hadad. Y cuando nosotros vemos que hay una gran diferencia en cuanto al número del ejército, ¿verdad? Que estamos viendo una nación poderosa con una nación con falta de recursos, miramos que el profeta de Dios llega ante el rey con una buena noticia. La buena noticia es que Dios ha decidido pelear al lado de su pueblo, al lado de Israel. A pesar, si usted conoce la historia, sabrá que el pueblo de Israel en ese momento había dejado de lado al Señor. A pesar de que el rey Acab había deshonrado al Señor, pero aún así el Señor en su soberanía decide pelear junto a Israel entonces en esa batalla. La victoria iba a ser entregada por mano de los siervos de los príncipes de las provincias, dice la Biblia. O sea que no iba a ser por mano del rey Acab, sino por aquellos jóvenes, aquellos siervos que iban a venir a dirigir el ejército de Israel. Eran 232 siervos que se presentaron de esas provincias. Israel tenía 1000 hombres dispuestos para la guerra. Así que cuando nosotros
miramos entonces esta batalla, nos damos cuenta que Dios les entrega la victoria. La batalla entonces en primera instancia es ganada por el pueblo de Israel. Y el profeta, justamente después que termina esta batalla, le advierte al rey Acab que se prepare, que se fortalezca, porque dentro de un año, o sea que en la primavera, cuando se daban las batallas, el rey Ben-Hadad, el rey sirio, regresaría nuevamente para la revancha, volvería nuevamente a prepararse para la guerra contra Israel. Un año más tarde se cumple la profecía del profeta de Dios y Ben-Hadad, por consejo, escuche usted, por consejo de sus siervos, los funcionarios, él vuelve a planificar la guerra contra Israel. Y aquí encontramos nosotros un grave error que cometieron los siervos del rey Ben-Hadad, sus funcionarios, sus consejeros, cometieron un grave error. Porque mire usted lo que dice 1 Reyes, capítulo 20, versículo 23. Dice que ellos se presentan ante el rey y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso no nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Miren ustedes el error que ellos están cometiendo. Primero, están hablando de dioses, como si fueran dioses falsos, los dioses falsos del pueblo de Israel. Dice sus dioses, dioses de los montes. Los consejeros del rey Ben-Hadad piensan entonces que el Dios de Israel, ¿verdad? Bueno, primero que son dioses, pero estamos nosotros conscientes de que están hablando de Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, pero ellos entonces están diciéndole al rey que regresen a la batalla, a la guerra. O sea, dicen, vamos contra ellos, pero esta vez no vamos a pelear en las montañas, porque el Dios de ellos es un Dios de las montañas, un Dios de los montes, sino que vamos a pelear en los valles. Y si peleamos en el valle, dice, sin duda lo vamos a vencer, lo venceremos. Entonces ellos cometen el error de limitar el poder de Dios. O sea, que ellos dicen, ellos tienen poder, el Dios de ellos tiene poder porque es un Dios de las montañas, de los montes. Por eso fue que nos vencieron. El Dios de ellos no tiene poder en el valle, en la llanura. Entonces por eso vamos a ir y vamos a pelear con ellos entonces en la llanura, en el valle. Entonces nosotros podemos ver que limitar el poder de Dios en ese momento fue un grave error para el pueblo sirio. Limitaron a Dios, el poder de Dios. Era extraño pensar que el Dios de los israelitas era un Dios de las montañas y que no tendría entonces poder en el valle. Es un pensamiento extraño, pero ellos creían fielmente en ese pensamiento y por eso entonces el rey Ben-Hadad preparó nuevamente su ejército y entonces decide ir a la guerra nuevamente contra Israel. Pero usted puede ver en el versículo 28 que Dios se sintió ofendido por esas palabras. Se ofendió porque los sirios lo limitaron a él. O sea, es un Dios que tiene poder solo en un lugar, solo allá en los montes, en las montañas, no tiene poder en el valle. Y Dios se ofende y entonces da la promesa de derrotar al pueblo sirio. Entonces, él claramente dice que por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré la promesa de derrotarlo. Yo entregaré toda esa gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. O sea que yo soy Jehová, para que conozcáis, para que conozcan ellos también que yo soy Jehová, el Dios de los montes y también el Dios de los valles. Nadie me ha de limitar. Y cuando el rey entonces sirio llega a este valle para pelear, la Biblia usted puede leer en todo este capítulo que realmente era un gran ejército, porque ellos estaban cubriendo toda esa llanura y el pueblo de Israel era, dice, como una manada de cabras, ¿verdad? Un grupito ahí de cabras.
Entonces usted puede ver la magnitud, pero el Señor promete entonces defender a su pueblo, y Él dice: defenderé a mi pueblo, o sea, entregaré esta gran multitud en tu mano. Aún entonces, en el valle o en las montañas, Dios ha prometido defender a su pueblo. Aún, como dice la palabra, en el valle de sombra y de muerte, ¿verdad? El Señor dice: no los abandonaré. Y esa batalla entonces, esta segunda batalla que se da entre el rey sirio Ben-Hadad contra Israel, es ganada por el pueblo de Israel. Dios cumple esa promesa que fue motivada o movida por la ofensa que ellos cometieron por limitar el poder de Dios. Israel entonces gana esa batalla, y Ben-Hadad tuvo que implorar por su vida. En un solo día, dice la palabra, que los israelitas mataron a 100,000 hombres de a pie, en un solo día. Para que tenga una idea usted de cuánto era el ejército sirio: 100,000 hombres en un día. Y luego trataron de huir otro grupo, y dice que un muro, ¿verdad? Les cayeron los muros de una ciudad, y 27,000 más murieron en un solo día. Entonces usted puede ver que, si bien es cierto, estamos hablando de una batalla por un territorio, porque los sirios querían conquistar Samaria, esta capital de Israel, conquistar y tomar su territorio, poseer sus riquezas. Nuestra vida comúnmente no está involucrada en una guerra militar, a menos que alguien que nos esté escuchando en este día sea militar y que haya tenido que pelear por un territorio. Pero comúnmente la vida de nosotros los creyentes, los cristianos, no está involucrada en una guerra militar. Pero definitivamente hay que estar claros que nuestra jornada en esta tierra está enmarcada por una batalla espiritual. Una batalla espiritual que tenemos nosotros que pelear, combatir constantemente en esta jornada de vida que nosotros tenemos en esa tierra. Y que el desenlace de esa guerra espiritual, de esa batalla espiritual que usted como creyente y yo como creyente pasamos o luchamos, entonces tiene un desenlace eterno, porque nosotros nunca podemos olvidar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Se lo recuerdo en este día, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestra lucha es espiritual. No estamos nosotros comúnmente peleando una guerra física por un territorio, pero estamos nosotros en una guerra, una batalla espiritual con un desenlace eterno, porque se trata de su alma y de mi alma. Entonces esto va más allá de la conquista entonces de un territorio. Estamos hablando que peleamos contra estos principados, contra estas potestades, contra estos gobernadores de las tinieblas, contra estas huestes espirituales de maldad, por nuestra alma, por nuestro futuro en el reino de los cielos. Es triste cuando le ponemos límites al poder de Dios. Es triste, por eso el mensaje de hoy: no limites el poder de Dios. O sea, no limites a Dios. No debemos de limitar a Dios. A veces nos comportamos como si creyéramos en el pensamiento de los funcionarios del rey sirio. Como que si creyéramos nosotros entonces en ese pensamiento de estos consejeros del rey, pensando que Dios está solo en la montaña y nos toca caminar solo por el valle. Pensamos que Dios solamente está con nosotros cuando todas las cosas van bien. Limitamos a Dios pensando que entonces cuando tengo abundancia es cuando Dios está conmigo. Y limito a Dios creyendo que cuando estoy pasando por ese valle de sombra, por ese valle de tristeza, por ese valle
de falta de provisión y pensamos que Dios no está en el valle y pensamos que Dios solamente está en las montañas o en los montes. Pero no podemos limitar a Dios, porque el Señor está con nosotros en los montes. En los montes, como dice Salmo 72, 3 en la Nueva Versión Internacional, hallaremos bienestar. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. O sea que en los montes encontraremos bienestar. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los montes. Pero en los valles de sombra, en los valles de tristeza, en los valles de falta de provisión, en los valles de enfermedad, en los valles de muerte, diría el rey David, en Salmo 23:4, Dios está a tu lado. En ese valle de sombra que quizás estás pasando en este momento, el Señor está contigo. En ese valle de muerte, el Señor está contigo. Así que podemos nosotros decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor está con nosotros entonces en todo lugar, porque Él es omnipresente. Estará en los montes y estará en los valles, estará en nuestros días felices, en nuestros días de júbilo, en nuestros días soleados, pero también en nuestros días tristes, de lágrimas, de sombra, de oscuridad. El Señor estará con nosotros. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo, dice la palabra, y me infundirás aliento. Así que en todo momento y en todo lugar tenemos un Dios que tiene poder, porque es omnipotente, para acompañarnos y ayudarnos a vencer nuestras luchas. Créalo en este día. El Señor está de su lado. El Señor Todopoderoso le acompañará a usted, me acompañará a mí y le ayudará, me ayudará a vencer en medio de cada una de nuestras luchas, de nuestras batallas espirituales. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque en este día nos recuerdas, Señor, a través de la palabra, que no debemos limitarte. No debemos limitar tu poder. Señor, tus atributos nos recuerdan en ese día que no hay límites para ti, pues tú eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Señor, que en ese día cada uno de los que estamos aquí, de los que estamos escuchando esta palabra en este día, Señor, podamos reflexionar y que si estamos, Señor, pasando por ese valle, que no pensemos como pensaron los consejeros del rey Sirio, pensando que tú, Señor, no estás en el valle, que tú solamente eres un Dios de los montes, que solamente tienes poder en el monte, y que mientras estemos en el valle, estaremos desprovistos de tu poder, de tu presencia. Ellos estaban confiados como imperio poderoso, en número eran mayoría, Señor, pero confiaron en que tú no estarías con tu pueblo en medio del valle. Estaban seguros de ganar la batalla. Pero tú, Señor, eres Dios de los montes y Dios de los valles. Has prometido estar con tu pueblo, con tu iglesia, con tus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Has prometido estar con ellos siempre. Eso significa, Señor, que tú entonces estarás conmigo, estarás con cada uno de nosotros, aún en el valle de sombra y de muerte. Tú estarás conmigo y me infundirás aliento. Mi Dios, alienta el corazón de cada uno de aquellos que están pasando por el valle y que quizás, Señor, es un momento de tristeza, un momento de necesidad, un momento de enfermedad. Señor,
que aquellos que están pasando por el valle puedan sentir que aún en ese valle tú estás con ellos, tú estás abrazándoles, tú estás fortaleciéndoles. Y que no olvidemos, Señor, que esta es una lucha espiritual con un desenlace eterno, va más allá de la conquista de un territorio. Es conquistar para obtener la vida eterna, para salvación de nuestras almas. En el nombre de Jesús, en ese día, oramos y te damos gracias por esta palabra. Amén y amén. No limites a Dios, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que todo lo sabe, ese Dios que te ama más de lo que te puedas imaginar. Bendiciones para todos.